Herencia cultural. En el programa de hoy veremos la revolución liberal entre los años de 1893 y 1910. Con el ascenso del general José Santos Zelaya a la presidencia en 1893, se inauguró lo que conocemos indistintamente como reforma y hasta decimos revolución liberal, que se extendió entre los años de 1893 y 1910. Fue un periodo y fue todo un proceso en que se personificó en la figura mencionada en Zelaya. Pero para algunos estudiosos, el año de 1893 significó la llegada al poder del sector cafetalero, el sector caficultor al poder, que había venido cobrando fuerza durante los 30 años conservadores. Hay que decir que a diferencia de esas dos fracciones tradicionales de la oligarquía liberal-conservadora que tenían como centros políticos León y Granada, los liberales que giraban alrededor de Zelaya tenían como centro político principal la ciudad de Managua, lo cual compaginaba con el hecho de que era donde residían la mayor parte de los productores de café, cerca de sus haciendas ubicadas principalmente lo que hoy conocemos como el área del Crucero, Las Cuchillas. Todos esos alrededor de Managua estaban cubiertos de fincas de café. Hay que decir también que el liberalismo managüense jugó un hábil sistema de alianzas. En 1893, en una primera parte con la fracción conservadora, entre abril y julio de ese año, y después otra alianza con la fracción leonesa a mediados de julio para hacerse el poder. En 1896 hubo un alzamiento liberal leonés, y entonces se alió a la fracción granadina y pudo salir airoso. Vayamos a las medidas. Zelaya estableció lo que llamamos un nuevo marco jurídico político, Constitución Política de 1893, bautizada como la Libérrima. Era una constitución liberal, con la división de poderes, régimen presidencial, voto universal, garantías individuales, separación del Estado y la Iglesia. En la dimensión socioeconómica, el régimen liberal orientó y practicó una política tendiente a fortalecer la agroexportación. Esto implicaba ampliar el mercado, por supuesto extender el cultivo y los latifundios. Esto vino en deterioro, por supuesto, de las pequeñas propiedades y los terrenos ejidocomunales. Hay que decir, por ejemplo, que Managua llegó a ocupar el 60% del total de la producción cafetalera. Hubo otros productos en agroexportación: el tabaco, el banano, la minería, la caña y por supuesto el ganado. Zelaya, a través de la concepción del Estado laico, eliminó la ley de manos muertas, es decir, la propiedad de la iglesia, que no se puede tocar, la que junto a las cofradías pasaron a manos del Estado y por supuesto a productores privados. Además estaban las llamadas leyes de agricultura. Desde 1894 hasta el 99 esas leyes funcionaron, que era tratar de fijar la mano de obra forzosa alrededor de la cafetalera. El que no iba a trabajar era reclutado militarmente. Zelaya también arrebató el monopolio de la iglesia sobre los cementerios, estableció el registro civil, eliminó el diezmo y las primicias, estableció el matrimonio civil y el divorcio, proclamó la libertad de cultos. La educación pasó a ser laica y obligatoria. Ahí estaba la policía escolar para obligar a los muchachos vagos, llamémosle, a ir a la escuela. El Estado también otorgó becas para que fueran jóvenes a estudiar a Europa, Chile y otros países. Se fundaron escuelas nocturnas en todas las cabeceras. Hay que decir, sí, que el crecimiento de la enseñanza en todos los niveles, primario, secundario, técnico y universitario, no solo obedecía a la necesidad de modernizar la educación en la sociedad, sino también a las necesidades que requería esa sociedad agrícola, cuadros técnicos y profesionales. Quienes además de tener una formación, el hecho de ser que fuera laica, eliminar ese dominio que tenía la escolástica de la iglesia a cambio de una concepción positivista. Surgieron sociedades mutuales de artesanos de distintos oficios, porque creció el urbanismo. Todos estos artesanos estaban fuertemente influidos por la ideología liberal. Por tanto, las ciudades se tornaron más activas, aumentó el sector servicios, las industrias, los artes y oficios. Hubo escuelas para artesanos de ambos sexos. Otro, el arte, la cultura, florecieron las bandas musicales, presentaciones artísticas, el teatro.
en Managua y las ciudades principales. Hay que acotar de que aquí donde hubo músicos como José de la Cruz Mena. También hay que decir que la administración de Zelaya le correspondió incorporar la Mosquitia o la llamada región del Caribe, o la llamada Mosquitia, pues, por independencia de diferencias culturales. Estaba basado en el Tratado de 1860, o sea, impuso la soberanía sobre el territorio. Zelaya también tuvo una política agresiva a nivel centroamericano, con diferencias con Manuel Estrada Cabrera de Guatemala, porque trataba de impulsar la Unión Centroamericana. Esto lo llevó a intervenir en las cuestiones políticas de otros países, como en el caso de Honduras, donde tuvo una guerra en 1824 y en 1907 con Honduras y El Salvador, logrando tener una victoria. Nicaragua llegó a considerarse una potencia militar y política de primer orden en Centroamérica, además más allá, en el continente. Además de la educación, de la cual hablamos, impulsó distintas obras de infraestructura, aumentó el tendido ferroviario, allí llegó la luz eléctrica, sustituyendo a los faroles antiguos, aumentó la navegación turística, lacustre, porque era productiva. Ahí de que Nicaragua ya ser considerada una de las sociedades más modernas de Centroamérica, un atractivo para profesionales y especialistas de otros países del continente y Europa, que vinieron a incidir en el desarrollo, pues, de la tecnología, de la cultura, etc. No es casual que sean esos años de la gran proyección que tuvo el poeta universal Rubén Darío. Pero hay que tomar en cuenta que esas reformas políticas le granjaron el rechazo de ciertos sectores, los desplazados del poder en 1893, que se expresaban principalmente a través del Partido Conservador. Se habla de 17 movimientos armados contra el gobierno de Zelaya. Se le unió la Iglesia Católica, por supuesto, por las razones apuntadas. Manipulaban a los sectores humildes contra el gobierno. Y esta administración Zelaya actuó enérgicamente contra sacerdotes primero y hasta contra el obispo, quien fue expulsado del país, porque abiertamente de los púlpitos atacaban al gobierno. También Zelaya entró en fuertes contradicciones con las compañías norteamericanas porque no pagaban sus obligaciones fiscales, y las expulsó del país. Pero además entró en contradicciones con el propio Estado norteamericano al optar dentro de una política soberana y decidir construir el canal con otra potencia, sin comprometer la soberanía como lo querían los yanquis. Fue entonces cuando los norteamericanos montaron una contrarrevolución contra Zelaya en 1909, involucrando a disidentes liberales y al Partido Conservador. Una contrarrevolución interna, que aún con todos esos recursos que los Estados Unidos contó con el apoyo popular, no pasó de la costa, que también le llaman Revolución de la Costa, que es donde se concentraron. No fue hasta que hubo un incidente con unos mercenarios en que se vieron los norteamericanos, vieron una oportunidad para desplazar a Zelaya y mandaron la famosa nota NOC, desconociendo al gobierno de Zelaya. Al gobierno de Zelaya le sucedió Madrid. Madrid, a través del ejército liberal, pues, siguió la lucha contra los libero-conservadores que estaban concentrados en la costa. Cuando estaban a punto de aniquilarlo, entonces intervino un almirante norteamericano. Hay que recordar que las tropas norteamericanas desde el 1909 estaban concentradas ahí en el litoral atlántico, controlando las aduanas. Cuando las fuerzas de Madrid, en agosto de 1910, están a punto de liquidarla, entonces el almirante del Paducah dijo, es que ese hecho era un acto de guerra contra Estados Unidos. Fíjense bien ese detalle, contra Estados Unidos, y que iban a intervenir directamente. Era para que no aniquilaran a los rebeldes apoyados por ellos. ¿Cómo se llama eso? Esa es la intervención militar de 1909-1910, que obligó al presidente José Madrid a renunciar, y con ello terminó ese intento de crear un Estado autónomo, soberano, sin injerencia externa. Esa es parte de la historia que hemos vivido en este país. Esa intervención norteamericana de 1909-1910 acabó con esa posibilidad.